El 5 de abril de 1933, tras el gran crack bursátil de 1929, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmaba la Orden Ejecutiva 6102, que prohibía a todos los ciudadanos estadounidenses poseer o acumular monedas, lingotes o certificados de oro. Esta orden obligaba a todos los ciudadanos, bancos y empresas o negocios del país a entregar su oro a la Reserva Federal. Tras esta decisión, poseer el equivalente a más de $100 en oro era considerado un delito, y estas medidas se conservaron hasta la década de los 70. El domingo 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon pronunciaba este controvertido discurso que van a ver a continuación en televisión pública. Pero eso sí, lo transmitían en el mismo horario que la popular serie de televisión Western Bonanza, con el fin de tener la menor audiencia posible. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Vaya pedazo de mentiroso y ratero. Su política no fue ni temporal, ni fue para defender al dólar de los especuladores, y ni siquiera fue para defender a los intereses de los estadounidenses. Su política fue para ganar votos y para enriquecer a unos cuantos a costa del mundo entero. Bienvenidos a esta crónica sobre el mayor fraude de la historia, el dólar. En 1787, Estados Unidos produjo su primera moneda de oro por parte de un orfebre llamado Ephraim Brasher. Y un par de años más tarde, en 1792, el gobierno de ese país aprobó el Acta de Acuñación, instalando con eso el patrón oro-plata, que se mantendría hasta el año 1933, año en el que, como vimos en la presentación del video, el presidente Roosevelt impuso una controvertidísima orden con la cual obligaba a todos los ciudadanos, negocios y empresas y bancos del país a entregar su oro a la Reserva Federal. Esta orden que Roosevelt impuso resultó tan impopular y polémica porque estaba acabando con el patrón oro que había sido impuesto en ese país desde finales del siglo XVIII. Y además la orden no se quedaba ahí, sino que decretaba que poseer el equivalente a más de $100 en oro era considerado un delito. Esta medida, tomada entre el presidente y el Congreso de los Estados Unidos, resultó tan impopular que los inconformes llevaron sus casos ante la Suprema Corte de Justicia en 1935, en donde se discutió acaloradamente la inconstitucionalidad de obligar a la gente a entregar su oro. Todas estas pugnas judiciales se sustentaron en la Quinta Enmienda Constitucional, que prohibía al gobierno retirar o decomisar propiedad privada sin una compensación justa. Los inconformes argumentaban que no habían sido compensados de manera justa, ya que se les pagó $20.67 por onza, cuando en los mercados internacionales el precio por onza llegaba hasta los $50. Para infortunia de los inconformes, la Suprema Corte de Justicia decretó que sí habían sido compensados de manera justa, ya que se les pagó con base en el oro como moneda de cambio, no con base en su valor de mercado. Un excelente negocio para los rateros en el poder, ¿no les parece? Pero antes de continuar, tenemos que entender que el oro vale por sí mismo, porque la gente lo quiere, porque es bonito, porque puede almacenar valor en él, porque además es un dinero que se ha utilizado por miles de años por diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Y el dólar, el dólar pues simplemente es un pasivo del gobierno, porque en ese momento el gobierno se comprometía a entregar una cantidad de oro a cambio de una cantidad de dólares. Entonces, como tal, el dólar simplemente era un pasivo del gobierno. En nuestros días, el dólar ya ni siquiera está respaldado por un activo real, como lo es el oro, o podría ser algún otro activo real. Pero bueno, más adelante ahondaremos un poquito más en esta cuestión. Y si te estás preguntando, ¿y a mí qué más me dan los dólares si yo ni siquiera los utilizo? Pues amigo mío, déjame decirte que gran parte de los gobiernos en el mundo tienen una parte importante de la reserva de sus activos en dólares. Y bueno, no es que el dólar sea un activo en sí, pero es la reserva que tienen la mayoría de los bancos centrales.
y desafortunadamente gran parte de las divisas que tienen los diferentes países, por ejemplo el peso mexicano, están respaldados en dólares. No están respaldados ni siquiera en un activo real como puede ser el oro, la plata, el petróleo, el trigo o cualquier activo real, sino que están respaldados en papel, en dólar. Lo propio ocurre con la mayoría de países de Iberoamérica y con muchísimos países en el mundo. Tienen sus reservas en dólares. Y regresando a nuestra crónica, en 1944, prácticamente finalizando la Segunda Guerra Mundial, 44 países se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, para llegar a un acuerdo sobre un nuevo modelo económico internacional en el que se estipularían las relaciones comerciales y financieras entre los 44 países más industrializados del mundo. Los acuerdos de Bretton Woods establecían que Estados Unidos sería como la caja fuerte de todos los países miembros, ya que $35 serían libremente intercambiables por una onza Troy de oro. Y con este acuerdo se establecía un patrón oro internacional que, claro, ojo, solo aplicaba para los gobiernos, no aplicaba para los ciudadanos de a pie, porque recuerden que en 1933 el presidente Roosevelt había prohibido a los ciudadanos estadounidenses poseer oro. Es decir, este patrón oro solamente aplicaba para los gobiernos, no para los ciudadanos de a pie. Un patrón oro, estrictamente hablando, implicaría que cualquier persona física o moral podría intercambiar dólares por oro y oro por dólares, libremente. Pero claro, Roosevelt obligó a los ciudadanos estadounidenses a entregar su oro a la Reserva Federal, pero ellos, los ciudadanos, no podían intercambiar dólares por oro. Entonces solamente aplicaba para los gobiernos. El hecho de que el dólar estuviera ligado al oro facilitaba la convertibilidad entre divisas porque éstas podrían fijar un precio con respecto al dólar. Por ejemplo, 4 francos por $1, 8 yenes por $1, etc. Y no habría fluctuaciones. De hecho, los acuerdos de Bretton Woods obligaban a los países miembros a no devaluar o sobrevaluar su moneda con respecto a otras más de un 10%. Esto debido a que para un país puede llegar a ser tentador devaluar su moneda con respecto a otras, ya que esto abarata sus productos en los mercados internacionales y se vuelven más competitivos y venden más, pero claro, a costa de otros que dejan de vender o pierden competitividad. El problema es que muchos países abusaron de la relativa flexibilidad que les permitía el acuerdo de devaluar sus monedas y esto era a costa de los pocos países que sí cumplían a rajatabla los acuerdos de Bretton Woods, como Estados Unidos. Al ver que los demás países no cumplían con su parte del acuerdo o jugaban al límite de lo que los acuerdos de Bretton Woods les permitía, entonces el tío Sam dijo, ¿quieren jugar sucio? Pues ahora van a ver. La revancha de Estados Unidos. Al ver que los demás países no respetaban su parte del acuerdo y seguían devaluando y devaluando sus monedas con respecto al dólar, hecho que afectaba al comercio de los Estados Unidos por tener una divisa mucho más fuerte que las otras divisas débiles, en el comercio internacional, pues los Estados Unidos no eran tan competitivos como los demás. Entonces Estados Unidos comenzó a incurrir en más gastos de los que podía pagar. Comenzó a imprimir más dólares de los que podía respaldar por oro físico. Y esto, por supuesto, que no pasó desapercibido por los diferentes países miembros del acuerdo de Bretton Woods. Durante la guerra de Vietnam, las necesidades del tío Sam se acrecentaron y la impresión de dólares fue desmesurada. Hacia 1968, la Fed, o la Reserva Federal de los Estados Unidos, acumulaba unos pasivos de unos 45,000 millones de dólares y apenas podía sustentar o respaldar en oro físico unos 10,000 millones de dólares. Obviamente no tenían suficiente dinero para afrontar sus responsabilidades. Algunos países miembros de los acuerdos de Bretton Woods se dieron cuenta de esto, pero nadie se atrevía a contradecir al gran imperio americano para no enfurecerlo. Nadie, hasta que en febrero de 1965, el presidente francés Charles de Gaulle mandó fragatas a Nueva York para intercambiar dólares acumulados en Francia por oro y hacer cumplir el patrón oro establecido en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods. Por supuesto que a los americanos no les pareció, pero para nada, este acto de desconfianza por parte de los franceses. A pesar de que a los americanos no les gustó nada este acto de desconfianza, tuvieron que cumplir con el acuerdo. Sin embargo, este acto no pasó desapercibido por el resto de los países miembros y más países se unieron a las demandas de intercambio de dólares por oro. El embajador de Reino Unido en Estados Unidos
en agosto de 1971 exigió la conversión de 3,000 millones de dólares por oro. Al ver que sus reservas peligraban, Nixon, el 15 de agosto de 1971, suspendió de manera temporal la convertibilidad de oro por dólar. Y claro, esa medida se mantiene temporalmente hasta nuestra época. Imaginen la magnitud del fraude que esto representó para el mundo entero, que se llenó de dólares como activo de reserva, ya que en teoría valían lo mismo que el oro, porque claro, Estados Unidos había comprometido a intercambiar dólares por oro sin condiciones. Pero en la práctica, medio mundo se quedó solamente con papel y tinta en sus bóvedas. A partir de la cancelación del patrón oro por parte de Nixon, vino una época de fuerte devaluación del dólar y por lo tanto de otras divisas que estaban respaldadas en dólares, junto con una inflación galopante que ni siquiera los controles de precios impuestos por Nixon y por otros gobiernos del mundo pudieron detener. El dólar se devaluaba aceleradamente, la inflación estaba por los cielos y Estados Unidos perdía cada vez más credibilidad ante el mundo entero. Tenían que hacer algo al respecto. El origen de los petrodólares. Tras el colapso del patrón oro, Estados Unidos le propuso en 1973 un trato al rey Faisal de Arabia Saudita para estandarizar los precios del petróleo en dólares. Estados Unidos le dijo a Arabia Saudita: yo te protejo militarmente contra las amenazas imperialistas de la Unión Soviética y otros enemigos de tu nación, y a cambio tú te comprometes a solo aceptar dólares a cambio de tu petróleo, independientemente de qué país te lo compre. Y claro, si no aceptas mi trato, entonces la amenaza imperialista ya no solo será la Unión Soviética, sino que el gran imperio americano también. Jugoso trato, ¿no? ¿Quién podría rechazar algo así? Por supuesto que Arabia Saudita aceptó este fabuloso trato libre de coerción por parte de los Estados Unidos, y fue justamente este trato la génesis de los famosos petrodólares. Y un poco tiempo después, entre 1974 y 1975, Estados Unidos convenció al resto de los miembros de la OPEP para que solo comerciaran su petróleo en dólares. A partir de este acuerdo, como el mundo entero necesita energía y por lo tanto venden o compran petróleo, y resulta que el petróleo se cotiza en dólares en los mercados internacionales, pues ya está. Estados Unidos se puede lavar las manos, no tiene que preocuparse por la devaluación del dólar porque volvió dependiente al mundo entero de su billete verde. Esto le permite a Estados Unidos darse el lujo de tener déficit comerciales, es decir, tener la posibilidad de importar productos y servicios en una cantidad mucho mayor a las que exporta. Además, tener la máquina de impresión de billetes le ha permitido a Estados Unidos posicionarse como la economía número 1 del mundo. Esta medida representó una clarísima violación al libre mercado, ya que a partir de ese momento el dólar ya no estaría respaldado por ningún activo real, como lo estuvo respaldado por el oro en su momento. A partir de este momento, los americanos ya no tendrían que preocuparse por la devaluación del dólar. Es decir, piénsenlo, todo el mundo lo necesitaba, todo el mundo tenía reservas en sus bancos centrales del dólar y buena parte de las divisas del mundo están respaldadas en dólares. Y claro, ¿quién querría o quién estaría interesado de que el dólar desapareciera si sus mismas monedas están respaldadas en dólares? Es un negocio redondo y claro, el mayor fraude de la historia. A partir de ese momento, el gobierno de los Estados Unidos adoptó un sistema de dinero fiat. Fiat significa en latín hágase y hace referencia a un decreto del gobierno para emitir dinero sin respaldo, sin valor. Es decir, realmente el dinero fiat lo único que representa es un pasivo o una obligación del gobierno, porque el gobierno se compromete a aceptar su mismo dinero a cambio del pago de una deuda que tienen los ciudadanos con él, los impuestos. Es por eso que el único valor que tiene un dinero o una moneda fiat es que el gobierno se compromete a aceptarlo como pago de impuestos. Fuera de eso no tiene ningún valor real. Y es importante no confundir que el acuerdo del petrodólar haya rescatado al dólar no significa que el dólar esté respaldado por petróleo. En realidad el acuerdo que llegó Estados Unidos con Arabia Saudita solamente indica que Arabia Saudita y más tarde el resto de la OPEP aceptan dólares por su petróleo, solamente dólares, pero no quiere decir que el dólar esté respaldado por petróleo. Estados Unidos puede imprimir billetes y emitir dinero, muchas veces ni siquiera se imprime, solamente se emite en dígitos en una computadora y eso es dinero, ¿no? No tiene ningún valor realmente. Actualmente, y desafortunadamente para la mayoría de ciudadanos, ningún país del mundo
utiliza el patrón oro. Todos los países adoptaron el sistema de dinero fiat y como ya no tienen que respaldar su dinero en un activo real, entonces los gobiernos pueden imprimir dinero indiscriminadamente, lo que provoca inflación que se come el poder adquisitivo de las personas, pero especialmente de los más pobres. Desde que cerró la ventanilla de convertibilidad del dólar por oro en 1971, el dólar ha perdido al 18 de julio del 2022 el 98.09% del poder de compra que tenía entonces. Mientras que en agosto de 1971 y durante más de 25 años, tiempo durante el cual duró el acuerdo de Bretton Woods, o los acuerdos de Bretton Woods, una onza Troy de oro fue intercambiada por $35. Ese era el acuerdo de Bretton Woods. El 18 de julio de 2022, la onza Troy de oro se cotizó en $1,840. Pasamos de 35 a $1,840. Y ni siquiera estamos cerca del pico histórico que marcó el 6 de agosto del 2020, que el pico fue $2,067 por onza Troy. Al tener la máquina de impresión, Estados Unidos puede hacer préstamos y cobrar intereses por un dinero imaginario, puede comprar bienes y servicios virtualmente gratuitos y tiene al mundo entero, dependiendo de algodón y tinta verde.